¿Qué fórmula explicarías para decirle a la gente esto que los economistas suelen hablar de la foto y la película? No sé si estamos bien, pero sí nos ha ido muy bien en los últimos, diría yo, 7 u 8 años. Muy bien en el sentido de una serie de parámetros de la economía, de variables de la economía, inclusive variables sociales o indicadores sociales que se han comportado realmente de manera ponderable. Tuvimos un crecimiento económico récord en los últimos años, más allá de la pausa de la breve recesión entre 2008 y 2009. Un fenomenal crecimiento del empleo. Partimos de un episodio de hiperdesempleo en la transición de 2001 a 2002 y nos encontramos hoy en un clima casi virtualmente de pleno empleo, una tasa de desempleo del 7%, pero el clima que se respira es prácticamente de pleno empleo. Hubo una caída muy fuerte en la tasa de pobreza. ¿Esa tasa del 7% incluye los planes sociales? Esa es una discusión ya bastante perimida, en el sentido de que el plan Jefes y Jefas tuvo una participación muy importante en la salida de la crisis, pero hoy realmente ya en la tasa de empleo tiene poca incidencia. Hubo una caída muy fuerte en la tasa de pobreza, aunque es cierto que en los últimos 3 o 4 años es probable que se haya estancado. Y hubo también mejoras importantes en los indicadores de distribución del ingreso, que realmente ha sido un logro bastante ponderable de los últimos años. Hay que decir que al barrio también le fue muy bien. ¿Cuánto es viento de cola y cuánto es gestión? Bueno, la pauta de que hubo mucho viento de cola la da el hecho que justamente... A todos más o menos le fue bastante bien en la región. Bastante bien. Algunos inclusive te diría mejor. Sí, nuevamente, aquí tenemos un problema de comparabilidad, ¿no? Sí, elegimos todo, el ocultismo estadístico y entonces a veces no tenemos cómo compararnos. Haciendo abstracción de eso, en algunas variables, por ejemplo en distribución del ingreso, es probable que Argentina haya mejorado más que otros países de la región. Ciertamente en pobreza bajó fuerte, pero se estancó a partir del... En la cifra de la CEPAL dicen que Brasil mejoró bastante más que Argentina. A la región le ha ido muy bien. En todos estos indicadores que te comenté, la última década, así como los 80 habían sido una década perdida para América Latina, la década del 2000 ha sido una década casi dorada para la región. Y el segundo comentario para hacer es que de alguna manera nuestro país o las autoridades económicas del país eligieron un curso de política bastante diferente al de otros países de la región, en el sentido de tratar de imprimir o catalizar o acelerar estos progresos, tanto en materia de empleo como de crecimiento de la demanda y a la sazón en los indicadores sociales, a partir de políticas fuertemente expansivas con independencia del ciclo económico, ¿sí? O sea, política fiscal, política monetaria, política de ingresos. Tirando más leña al fuego. Permanentemente expansivas, más allá de cuál fuera el ciclo económico. Y creo yo que eso con lo que nos enfrenta ahora es con dos vicios o dos patologías que sí son privativas de Argentina, sí son de alguna manera exclusivas de nuestra economía, al menos en la comparación regional, que son la inflación y la fuga de capitales. Entonces, quizás retomando... No es un dato menor la fuga de capitales, porque es generar riqueza que en realidad estamos exportando, pero en cantidades realmente llamativas, ¿no es cierto? Sí, y más allá de eso, que es claro en lo conceptual, te empieza a generar tensiones y turbulencias básicamente en el mercado cambiario, ¿no? Uno de los rasgos claros del modelo que fue que sobraban dólares, el superávit externo, bueno, hoy ciertamente esa holgura externa ha desaparecido. Tenemos un gráfico que precisamente tiene que ver con tu trabajo de esta semana, que tiene que ver con el dólar, señor director, si lo podemos poner. Lo traigo a colación porque esto es la cotización del dólar. Ahí marcás la diferencia que hay, como una aceleración en el ritmo de devaluación, que se notó mucho más en los últimos días. Y lo que llama la atención es que, bueno, hasta acá inclusive se está usando el tipo de cambio como un ancla inflacionaria, es decir, para evitar una inercia mayor en el desplazamiento al alza de los precios.
Pero si ahora el dólar se suelta, ¿qué pasa? Bueno, es uno de los problemas con los que seguramente tendrán que lidiar las nuevas autoridades que la presidenta designe al frente del Ministerio de Economía a partir del año que viene, y seguramente también algo tendrán que hacer desde el Banco Central. Es cierto lo que decís, a comienzos del año pasado, ¿no? Cuando hubo una aceleración inflacionaria bastante importante en el primer trimestre, de manera informal, no fue una medida explícita, pero sí creo que fue una medida informal, se ancló el tipo de cambio, se desaceleró sensiblemente el ritmo de depreciación en la esperanza de que un dólar quieto o casi quieto oficiara de ancla antiinflacionaria. Y de alguna manera ese ancla antiinflacionario, o el tipo de cambio anclado o moderando bastante sus subas, tuvo cierto éxito en el sentido de la inflación se mantuvo elevada, depende de la referencia que tomemos, estará hoy corriendo al 22, 23, 24%. Pero en términos estables, digamos, en esos niveles. Pero la amenaza de una disparada que algunos presagiaban a comienzos del 2010 definitivamente quedó contenida. ¿Qué es lo que pasa? También lo que hubo es, ahí sí, una clara inconsistencia en el manejo macroeconómico, en particular en el manejo antiinflacionario, porque tenías una política cambiaria contractiva, un dólar relativamente quieto, pero todas las otras políticas oficiales... La monetaria, la fiscal, todo eso muy expansivas. La fiscal, la de ingresos inclusive, muy expansivas. Entonces, eso evidentemente es un cóctel que no se llevaba bien, y que de todos modos no está explotando, no está haciendo, no está mostrando resquicios por el lado de la inflación. No es que se esté acelerando hoy la inflación, sino que esa inconsistencia se está manifestando en el mercado cambiario. Recordaba aquella secuencia, me acuerdo bien que hubo una aceleración de la indexación del tipo de cambio a fines de 2008, y algunos dicen que después eso se trasladó al precio, fue 28%, y después, si bien en 2009 por la recesión no tuvimos una inflación tan alta, en realidad para tener una recesión teníamos una inflación alta. Claro. Ahora estamos entre una situación similar, y te agrego un dato, si podemos ver una placa, señor director. Se suele relacionar mucho digamos, se suele decir que el tipo de cambio de la economía real sigue siendo competitivo tomando este índice, que es en realidad un índice teórico. En ese índice teórico tiene mucha ponderación, 37% es real. Y lo que estamos viendo es que el real se está dejando de revaluar, y además la economía brasileña empieza a dar señales de que camina un poquito más despacio. Sí, claramente, a ver, lo que hemos perdido es margen de maniobra, ¿no? Déjame explicar que no expliqué. Eso es la correlación que hay entre la producción industrial de Argentina y Brasil. La línea azul es Argentina, la línea verde Brasil. Sí, se enfría, lo que queremos, Brasil, claro, presagia un enfriamiento. Suelen tener movimientos en paralelo. Sí, básicamente porque el principal cliente externo de las manufacturas argentinas es claramente Brasil. A tu pregunta respecto a si de alguna manera podríamos esperar una devaluación en los próximos meses, digo, todo esto va a ser contingente a el recambio de autoridades económicas que decida Cristina en su segundo mandato. Yo tengo la esperanza, y creo que con algún fundamento, de que la política económica empiece a encontrar cierto curso hacia la racionalidad, en el sentido de que no tengamos estas inconsistencias de básicamente una política cambiaria muy fuertemente expansiva, mientras todas las otras políticas una política cambiaria, contractiva, mientras el resto de las políticas son expansivas. Estaba sonriendo porque me tentaste, digo, decías que tenías no solo una sensación, sino que tenías alguna expectativa fundada en algo. ¿Puedo preguntar en qué? A ver, el presagio, ¿en qué se basa? Yo creo que a esta altura del partido debemos reconocer de alguna manera que el oficialismo ha tenido
o se ha manejado con una astucia política realmente ponderable. Pocos presagiábamos semejante caudal de votos en las primarias, que seguramente se replicará, inclusive es probable que se incremente la brecha en las elecciones definitivas de octubre. Mi sensación es que hay una percepción, si no en Cristina, estimo que en Vudú es probable que sí exista, de que bueno, que la economía está, o que la política económica está demandando un service, está demandando algunos ajustes, y que inclusive esos ajustes podrían ser políticamente redituables, no quizás en el corto, en donde puede llegar a haber algún tipo de debate interno, pero seguramente en el mediano y largo plazo, en la medida que garantice la sustentabilidad de la expansión que tantos réditos políticos le ha dado, ¿no? Si tendríamos que darle un ABC básico al ciudadano común argentino de, señor, mire determinadas cosas para saber si esto puede cambiar, o puede mejorar, o puede empeorar. Le recomendaría al ahorrista común, al ciudadano común, que lea los diarios a ver cuántos dólares está vendiendo el Banco Central por día. Porque hoy, de hecho, la soja está arriba de $500 y, en todo caso, la moderación en Brasil y la devaluación del real es muy incipiente. Y, sin embargo, estamos viendo unas tensiones en el mercado cambiario que nos llevan a pensar que ese viento a favor, ese viento de cola no está alcanzando. ¿Cómo se hace para salir de esa situación de dolarización? Digo, porque... ¿De dolarización de carteras? De dolarización de carteras, porque, digo, da la sensación de que más allá que se dice que Argentina tiene un tipo de cambio flexible, y en teoría lo es, el mercado cambiario tiene una rigidez importante, porque cada vez que lo dejan deslizar, lo único que logran es alimentar la demanda. A ver, mi receta para frenar la dolarización de carteras es empezar a hacer las cosas mejor en materia de política económica. O sea, la que he seguido del gobierno ha sido poner mayores regulaciones, siempre. Sí, y si bien... Te dejo comprar menos. Sí, pero esa receta en algunos otros ámbitos de la vida económica pudo haber tenido cierta efectividad, no en el caso del mercado cambiario. Siempre vas a encontrar una ventana abierta para comprar dólares, lo que hoy llaman el dólar blue, lo que llaman el contado con liqui, y si cierran esas ventanas seguramente se abrirán otras a mayor precio, ¿no? Con una mayor brecha respecto al tipo de cambio oficial, pero es muy difícil frenar la fuga de capitales o frenar la dolarización de carteras por las malas. Tengo expectativa de que China siga siendo el tractor del mundo, digo porque hasta acá había aplicado políticas contractivas porque tenía una aceleración inflacionaria importante y había reaccionado, pero me parece que los datos que están apareciendo en los últimos días sugieren que ya no tienen esa presión de precios y que pueden volver a estimular su ciclo expansivo. Aun cuando China tenga que desacelerar su economía, probablemente lo que se resienta más sean las cotizaciones de los commodities industriales, cobre, níquel y demás, no tanto la de alimentos, de lo que nosotros vendemos, porque de hecho en el modelo chino de rebalancear el crecimiento, la expectativa es menos inversión y más consumo, así que seguramente por ese lado ese motor no se va a apagar. Pero aún así, con la soja $500, fíjate que están faltando dólares. Entonces esa se me ocurre la preocupación más. No me queda más tiempo. La conclusión sería que vamos hacia un ajuste, pero que ese ajuste no va a ser traumático. ¿O me equivoco? Es contingente a las elecciones en materia de política económica y de autoridades económicas para el segundo mandato de Cristina.